Desde hace unos días tengo en mis manos el último libro de María Oruña, El bosque de los cuatro vientos, y desde entonces estoy inmersa en una Galicia mágica y única, en esa Galicia que todos conocemos, pero también en medio de una trama que enseguida les vamos a desvelar, pero para ello vamos a saludar a su autora, a su escritora, María Oruña. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Oye, vamos a aclarar que la videoconferencia la estás haciendo desde Vigo, desde tu casa, porque De- son muchos los que piensan que has dejado de la ciudad por algún motivo. No lo sé, mucha gente cree que vivo en Madrid, que tendría más lógica pensar, bueno, a lo mejor vive en Cantabria porque hay libros que están ambientados allí, y no, mucha gente me sitúa en la capital y no lo entiendo, porque aparte en mis redes y todo siempre digo buenos días Vigo, pongo muchas fotos de la playa y tal, pero bueno, no sé qué pasa con la capital que me mandan para allá siempre. Yo sí que lo entiendo, por lo menos tengo una teoría, y es que ya saben ustedes que el éxito de María Oruña no se circunscribe solamente al círculo gallego, ni siquiera al nacional, sino que sus libros se venden y muchos se traducen. Y efectivamente, normalmente se ambientan, o sobre todo la trama de la inspectora Redondo se ambienta en Cantabria. ¿Esto era una deuda que tenías con Galicia, María? Sí, bueno, yo ya tenía claro hacía mucho tiempo que tenía esta historia pendiente con Galicia y sobre todo la leyenda de los nueve anillos que llevaba conmigo muchos años ahí dentro y la había investigado ya antes de ser escritora y todo. La tenía ahí un poco aparcada hasta que vi que llegaba su momento y bueno, por fin llegó y me llevó casi 2 años investigarla. Fue muy, muy interesante. Ahora hablamos de la trama y de los personajes, porque efectivamente hay un misterio que, bueno, se basa en una leyenda. Esa leyenda de los nueve anillos es una leyenda que realmente existe. No sé si preguntarte también si existen los anillos de verdad. Sí, la leyenda existe, es real, aunque la última constancia escrita de que estuvieran los anillos en Santo Estevo es del siglo XVII. Después desapareció la pista sobre ellos, la pista formal por incendios, exclaustración, etcétera. Pero bueno, esos anillos existieron. ¿Cuánto de investigación tiene este libro, María? Porque, bueno, les cuento una parte, ¿vale? Este libro se ambienta en nuestra época, pero también se... bueno, cuéntala tú, mejor, porque tenemos dos ambientes. A mí me da mucho miedo siempre hablar de argumentos de libros de este estilo donde a cada página describes algo nuevo. Bueno, para sintetizar un poco de qué va, ¿no? La historia, pues tenemos un antropólogo muy raro que es detective de arte que llega, se llama John Becker, y llega al monasterio de Santo Estevo casi de casualidad, descubre la leyenda de los nueve anillos, que eran mágicos, que decían que tenían propiedades curativas, etcétera, y él se sorprende, ¿no? De que hayan desaparecido así sin más, sin alborozo, sin dejar pistas ni nada. Entonces empieza a investigar y al poco de empezar a investigar aparece el cadáver de un hombre vestido con hábito benedictino, pues en la antigua huerta del monasterio, que ahora es un parador, ¿no? Y empezamos aquí, Becker y un sargento Socas, que es el símbolo de la retranca gallega, del el típico gallego, ¿no? Que es muy incrédulo, muy tranquilo. De Vigo, además. Sí, pues empiezan a investigar y así viajan hasta el siglo XIX, en la época de la exclaustración. Vamos a la década ominosa y vemos cómo es un cambio brutal social, la caída del antiguo régimen, la llegada del liberalismo poco a poco, la caída de la iglesia. Y aquí está Marina, que es una chica de 17 años en 1830, que llega a Galicia desde Valladolid y alucina, ¿no? Porque por entonces Galicia era un reino y ve cómo se vive aquí y se ve ella misma enredada en la leyenda de los nueve anillos. Decía yo, una historia ambientada en esos dos espacios en la actualidad y en el siglo XIX, y a través de la historia de Marina, sobre todo, podemos apreciar la gran documentación que tienes de la época sin necesidad de estar leyendo un libro de historia, sino que seguimos estando en medio de la trama todavía. Claro, tú piensas que de toda la documentación que yo tenía, porque he tenido que ir a obispado, historiadores, archivos, restauradores de arte, bueno, y otras cosas, pues solamente he utilizado un 20%. Yo no iba a hacer un ensayo histórico. Yo simplemente, de hecho, eliminé muchas cosas que me parecían interesantísimas porque no estaban vinculadas directamente con la trama. Pero bueno, sí, la verdad que tenemos tesoros escondidos aquí en Galicia, arte románico desperdigado por nuestros bosques. Y yo, en definitiva, lo que quería era hacer una llamada de atención sobre nuestro patrimonio material
civil y religioso y también el inmaterial que tenemos en Galicia. Es una forma de reivindicar nuestro patrimonio, pero yo no sé si has vuelto mucho por Santo Estevo. Bueno, sé que algo sí, porque tenemos por ahí algunos vídeos. ¿Y qué te han dicho desde el Parador? Porque en cierta forma también es casi una guía turística para el que se quiera acercar hasta allí. Claro, a ver, yo siempre digo que mis libros no son libros turísticos. Lo que sucede es que cuando encuentro una historia, casualmente suele estar en un sitio extraordinario, por lo menos para mí, ¿no? Y entonces es un sitio que tiene muchos visitantes, pero que no se paran a lo mejor a mirar o a investigar la verdadera historia o qué hay detrás de cada pared, ¿no? Y esto a mí me parecía muy interesante, hacer detener al viajero y que observase qué es lo que tenía ahí. En el Parador están encantados, ya te digo, estaban alucinados con el tema del libro. Al segundo día de que saliera el libro ya había turistas literarios allí con el libro haciéndose fotos y yo era la primera sorprendida también, claro. La ventaja de esta trama, además, es que aun a pesar de que transcurre en siglos diferentes, el Parador, en el Parador podemos visitar todavía los escenarios, da igual cuáles. Pues sí, perdón. Sí, de hecho se puede visitar de forma libre tanto lo que son los claustros y el bosque privado del Parador, que está en la parte trasera del Parador, se pueden visitar incluso sin estar allí alojados. ¿Tú sabes que yo estuve alojada en el Parador y no tenía ni idea de que tenía un bosque privado? Sabes que eso le pasa a muchísima gente y aparte el acceso, ya te digo, es libre, pero es pues no ponerte a curiosear, a lo mejor no te quedas solamente con los claustros y no solamente en ese bosque privado, que es el que yo llamé de los Cuatro Vientos, sino todo alrededor hay restos del tremendo poder que tenía ese monasterio, que va marcado con ese escudo de 9 mitras que está repartido por muchísimos kilómetros a la redonda. En lugares sorprendentes te encuentras ese escudo, marcando hasta dónde llegaba la iglesia. Por cierto, que sé que, María, has investigado mucho en el papel, pero has investigado mucho en la realidad, y de ese bosque que veíamos, no sé, te imagino pues en chándal y zapatillas, porque creo que has redescubierto auténticos tesoros que no son visibles a simple vista en el paseo. Bueno, el bosque en sí, bueno, como decía, es público y cualquiera puede acceder, pero sí que yo tardé en descubrir que existía ese bosque también porque yo tenía planos aéreos, fotografías aéreas del Parador y yo nunca había visto esos muros que creo que deben de ser del siglo XVII, los que rodean este bosque. Y fue al explorar yo la parte externa del Parador cuando dije, ¿y esto qué es? Pero bueno, después también encontré las antiguas canalizaciones de agua, que eran del año 1641, 400 metros de túneles en Ahí mitad del vamos. bosque externo al Parador, que encontrarlos también me llevó lo suyo. Y bueno, otro tipo de investigaciones que estuve haciendo siempre buscando, al igual que el principal personaje de la época moderna, siempre buscando esos 9 anillos. Y mientras tanto, imaginándote, entiendo, a Marina, una mujer o una joven, aunque con 17 años en aquella época se suponía que era toda una mujer, que se enfrenta a un cambio de época y que se enfrenta también a los valores establecidos, ¿no? Y de cara, además. Claro, pero date cuenta que es una chica del siglo XIX. Yo no podía poner un personaje que realmente fuese con una mujer con nuestra mentalidad de hoy, pues un poco como disfrazada del siglo XIX. Ella no, ella en su época es sumisa, obediente. Si su papá le dice, oye, cállate, no opines, ella no opina, piensa pero no opina. En fin, sin embargo, sí que va a romper la baraja para que las mujeres que vienen detrás lo tengan más fácil, ¿no? Entonces, pensemos que ella ha sido criada y educada en una sociedad muy concreta, decimonónica, pero que sí que, aunque no sea de estas que hacen una mujer que rompe y rasga y va a aparecer en los libros de historia, sí que va a ser muy importante para las que vienen detrás. Antes los libros de historia, ahora las redes sociales, allí podríamos encontrar a John Becker, al que describes como el Indiana Jones del mundo del arte. Yo no sé si en el proceso de investigación has estado también con muchos de estos investigadores, historiadores. María, ¿has conocido alguno? ¿Alguno se parecía al John Becker del libro? Bueno, John Becker está inspirado en una persona real que se llama Arthur Brand, que también es conocido como el Indiana Jones en el mundo del arte y vive en Holanda. De Vaya. hecho, mira, me estaba escribiendo esta mañana con él porque le habían mandado su ejemplar. Y bueno, él también es responsable de casos, como se citan en la novela, de la recuperación del anillo de Oscar Wilde, de una corona etíope, otros muchos más casos, pero bueno, él no es tan
torpe, digamos, en el mundo del arte, como es mi personaje, él sí que sabe. Y bueno, a mí me pareció interesante enfocar de una manera muy somera, no profundizando, en el tema del tráfico pues del mundo del arte, de estas élites que disfrutan de forma privada, en reuniones privadas, de patrimonio que quizás debería de ser de todos. Y bueno, me gustó resaltar que existiesen personas como él, como Arthur Brand. Si es por misterios y por patrimonio, en Galicia te quedan muchos libros todavía, María. Bueno, es que en Galicia yo creo que habría historias en todas partes, ¿no? Aparte tenemos como ambientes y paisajes muy distintos. No tiene nada que ver irte a la costa, en las Rías Baixas, que irte a Coruña, a la Costa de la Muerte, y bueno, en los bosques, Lugo, Orense, vamos, es que aquí tenemos para dar y tomar. Sin embargo, guiño a Cantabria también, a través de Marina. Sí, bueno, a ver, date cuenta que Tienes el corazón dividido. yo como tengo las dos facetas, digo, pues yo tengo suerte, pero vamos, si es que a mí me pones un mes en cualquier provincia de España y yo ya me metería, buscaría túneles, buscaría cosas raras y ya encontraría también por ahí. Yo es que, no sé, es algo que me llama, no lo puedo evitar. Yo estoy segura de que quien ha cogido este libro, quien ha empezado a leerlo, ya se le ha olvidado, pero de todas formas, muchos lloraron cuando supieron que en este volumen no iba a aparecer la inspectora Redondo, que no era uno de sus casos. ¿La vas a retomar? Valentina ya está trabajando en otro misterio y va a volver muy pronto, antes de lo que los lectores se piensan. Yo veo un vis a vis Becker Redondo en algún momento, yo no sé si te lo has planteado. Bueno, la verdad que no. Es más, la novela del Bosque de los Cuatro Vientos ha sido pensada y se mantiene así para ser autoconclusiva. ¿Seguro? Se termina y se resuelve todo en un único libro. Lo que pasa que sí he pensado que John Becker, por su profesión, investigador de arte, etcétera, me da mucho juego para a lo mejor retomarlo en otra historia distinta a él como personaje, pero nada más allá de ello. Y esto sí que es importante que la gente sepa que es autoconclusivo el libro, al igual que la saga de Valentina. No es una trilogía, sino que es una saga que va a tener muchos más misterios y de hecho tengo muchos más proyectos para ella. Pero bueno, que sí, que John Becker a lo mejor vuelve, no lo sé. Yo espero que vuelva, María, y eso que no he llegado al final del libro, pero lo estoy deseando. Lo único que me falta es tiempo. Me lo acabo este fin de semana, te cuento, y a ti te vemos por Vigo en la medida de lo posible. Ahora lleva mascarilla, igual ese es el problema, que igual no la reconocen y esperamos nada ansiosos el siguiente capítulo de Puerto Escondido, ¿te parece? Sí, de hecho el 12 de septiembre firmaré en la Casa del Libro y el 18 de septiembre en el Club Faro de Vigo haremos una presentación, si se puede, y con todas las medidas sanitarias adecuadas, etcétera. Siempre pendientes de posibles cancelaciones, pero bueno, vamos a intentarlo por lo menos. Vamos a intentarlo, vamos a estar allí, vamos a recordarlo, así que nos acerquemos a la próxima semana. María, un abrazo enorme. Un abrazo. Ya lo saben ustedes, la recomendación es esta, El Bosque de los Cuatro Vientos de María Oruña. Y las recomendaciones también las que tenemos en nuestra agenda.